A los 84 años, cuando se creía que los corazones habían dejado de latir y que las historias de amor eran cosa del pasado, Palito Ortega apareció de repente y pronunció una frase que dejó a todos atónitos: «Tengo un nuevo amor, y por favor no vuelvan a mencionar a Evangelina Salazar». Una confesión sincera y contundente como una vieja puerta que por fin se cierra tras décadas. Bienvenidos a nuestro canal donde los secretos, las verdades y las emociones más genuinas que se esconden tras la vida de las leyendas latinas se cuentan de forma clara, atractiva y conmovedora. A los 84 años, cuando muchos pensaban que Palito Ortega ya había cerrado para siempre el capítulo del amor, él apareció frente a las cámaras con una serenidad que solo se ve en quienes han vivido demasiado. No necesitó elevar la voz ni dramatizar. Bastaron unas cuantas palabras dichas con una honestidad tan desarmante que nadie pudo ignorarlas. Tengo un nuevo amor. Y por favor no vuelvan a mencionar a Evangelina Salazar. El estudio quedó en silencio. Era como si el tiempo hubiera disminuido su ritmo, solo para dejar espacio a la magnitud de su frase. Palito no sonreía, pero tampoco se mostraba tenso. Había en su mirada una mezcla de alivio, determinación y algo más profundo, una especie de paz recién encontrada que hacía años no se veía en él. La frase no era un capricho, no era un impulso del momento, era el cierre de un ciclo larguísimo lleno de recuerdos que todavía dolían. Durante décadas, el nombre de Evangelina Salazar acompañó a Palito como una sombra inevitable. Juntos habían vivido una historia que pasó por las pantallas, los escenarios y los corazones de millones de personas. Pero detrás de la postal perfecta, había heridas que nunca cicatrizaron por completo. Él lo sabía. Ella lo sabía, pero el público acostumbrado a idealizarlo todo se negaba a aceptar que incluso los grandes amores también se quiebran. Por eso, cuando Palito pidió que ya no mencionaran su nombre, lo hizo desde una necesidad profunda, casi íntima, de protegerse. La reacción del público fue inmediata. Muchos se quedaron sin palabras. Otros se aferraron al pasado, incapaces de imaginar al ídolo de generaciones comenzando una nueva historia tan avanzada en la vida. Pero él no se dejó afectar. A sus 84 años había aprendido que el mayor acto de libertad es decir la verdad, aunque duela, aunque sorprenda, aunque incomode. Y esa verdad era simple. Su corazón había vuelto a sentir. Lo interesante fue la manera en que Palito pronunció aquellas palabras. No había rabia, no había rencor, no había necesidad de justificar decisiones que pertenecían únicamente a su vida privada. Había, en cambio, un deseo profundo de ser entendido, de dejar claro que lo que estaba viviendo no era un reemplazo, ni un acto impulsivo, ni una ruptura con su pasado. Era una elección que venía de la calma de la reflexión y sobre todo de la necesidad humana de no envejecer solo. Mientras hablaba, su voz tuvo matices que hacía mucho no mostraba frente al público. Hubo un temblor leve cuando mencionó la palabra amor, como si ese sentimiento volviera a despertar emociones que él había guardado en un cajón con llave. Hubo también una calidez inesperada cuando afirmó que merecía sentirse acompañado. Y aunque la prensa buscaba dramatismo, lo que encontraron fue a un hombre mayor hablando con un nivel de vulnerabilidad que solo se alcanza después de haber sobrevivido a demasiadas batallas. Sus compañeros en el estudio intercambiaron miradas. Sabían que estaban presenciando un momento histórico. No porque fuera escandaloso, sino porque pocas veces un artista de la talla de Palito Ortega se despoja de su imagen pública para mostrarse así frágil, sincero, completamente humano. Aquel día Palito no solo confesó que tenía un nuevo amor, confesó algo mucho más profundo: que el pasado ya no podía sostener su presente, que había decidido dejar de caminar con recuerdos que pesaban más que sus pasos, que Evangelina Salazar formaba parte de una historia que agradecía, pero que ya no definía quién era él hoy. Y así, sin gritos ni grandilocuencias, Palito abrió la puerta a un capítulo que nadie esperaba, demostrando que incluso a los 84 años el corazón sigue siendo capaz de sorprendernos. Hablar de Evangelina Salazar en la vida de Palito Ortega es hablar de una historia que marcó a generaciones. Durante muchos años,
su relación fue vista como un ejemplo de amor duradero, una unión sólida que sobrevivía al paso del tiempo, a la fama, a los viajes interminables y a las dificultades propias de dos personas expuestas al ojo público. Pero detrás de esa imagen impecable, había una realidad mucho más compleja llena de matices que el público nunca llegó a conocer del todo. Lo que comenzó como una historia luminosa con sueños compartidos y una admiración profunda poco a poco, fue transformándose en un camino donde las diferencias se hicieron más visibles y más dolorosas. Palito recuerda los primeros años con cariño, la emoción de formar una familia, la manera en que se acompañaban en los escenarios y en la vida cotidiana, y la forma en que Evangelina se convirtió en una pieza fundamental de su estabilidad emocional. Pero también recuerda los silencios, las discusiones que se quedaban sin resolver, las heridas que ninguno de los dos sabía cómo curar. Con el tiempo la relación dejó de ser un refugio y empezó a convertirse en un territorio confuso, donde el amor existía, pero ya no alcanzaba para sostenerlo todo. La fama, las responsabilidades familiares, las decisiones difíciles, las ausencias prolongadas, los desencuentros. Cada detalle fue sumando peso. Y aunque ambos lucharon durante años para mantenerlo en pie, hubo un momento en el que todo comenzó a quebrarse. Lo más doloroso para Palito nunca fue el final de la relación en sí, sino la forma en que cada uno terminó cargando con un resentimiento silencioso. Ese resentimiento que no grita, pero que desgasta, que no golpea, pero que duele. Él nunca quiso hablar mal de Evangelina. Nunca. Porque sabía que más allá de cualquier conflicto, ella había sido una parte enorme de su vida, una mujer con la que construyó años enteros de historias de hijos, de sueños cumplidos y otros que quedaron a medias. Pero lo cierto es que había llegado a un punto en el que el pasado ya no le permitía avanzar. Cada vez que el público mencionaba el nombre de Evangelina, reabrían una herida que él llevaba tiempo tratando de cerrar. Una herida hecha de recuerdos hermosos que ahora se mezclaban con una tristeza inevitable. Y la mezcla de ambos, lo bello y lo doloroso, se volvía demasiado pesada para alguien que a sus 84 años buscaba simplemente un poco de paz. La gente suele pensar que cerrar un capítulo significa olvidar o borrar. Para Palito significaba algo diferente aceptar que una historia terminó, agradecerla, pero dejar de cargarla como si todavía estuviera viva. Él no quería esconder su pasado con Evangelina, tampoco renegarlo. Solo quería que dejara de ser un fantasma que aparecía cada vez que intentaba construir algo nuevo. Con los años, Evangelina y él tomaron caminos distintos, caminos que no podían seguir cruzándose sin lastimar a uno o al otro. Y ese proceso, aunque necesario, fue doloroso para ambos. Por eso, cuando Palito pidió públicamente que ya no mencionaran su nombre, lo hizo desde el respeto, pero también desde la necesidad urgente de proteger lo que estaba empezando a nacer en su vida. Había amado, había sufrido, había aprendido. Y ahora, después de décadas de llevar ese capítulo sobre los hombres, necesitaba cerrar la puerta con cuidado y con dignidad. Porque incluso los amores más grandes merecen descansar. Y porque un hombre que ha dado tanto también merece la oportunidad de comenzar de nuevo sin que el pasado lo persiga. La mujer que hoy ocupa el corazón de Palito Ortega no apareció envuelta en luces ni acompañada por rumores. No buscaba atención ni fama, ni un lugar en la historia del artista. Llegó de manera silenciosa, casi tímida, como esas presencias que se instalan sin querer, y poco a poco comienzan a iluminar rincones que uno creía apagados para siempre. Palito nunca se imaginó que a los 84 años volvería a sentir algo tan profundo, tan cálido y tan inesperado. Lo primero que lo sorprendió de ella fue su manera de mirar. No la mirada admirada de un fan, ni la mirada analítica de alguien que conoce su trayectoria. Era una mirada limpia, tranquila, que lo veía más como hombre que como ídolo. Una mirada que no buscaba entender su pasado, sino acompañar su presente. Palito siempre había vivido rodeado de gente que esperaba algo de él. Una sonrisa, una opinión, una actuación, un recuerdo. Ella, en cambio, no esperaba nada, y esa ausencia de exigencias lo desarmó. Su presencia era distinta, suave, serena.
Tenía esa capacidad de escuchar sin prisa, de hablar sin dureza, de acompañar sin invadir. Palito, acostumbrado a un mundo lleno de exigencias, sintió por primera vez en muchos años que podía bajar la guardia. Con ella no necesitaba explicar quién era, ni defenderse ni justificar su forma de ser. Podía simplemente estar. Y a su edad, cuando las cargas del pasado pesan más que nunca, encontrar a alguien con quien uno puede simplemente existir es casi un regalo. El cariño que ella ofrecía no tenía urgencia ni dramatismo. Era un cariño maduro hecho de detalles pequeños. Una taza de té en los días fríos, una conversación tranquila cuando él se sentía cansado, una mano que se extendía sin pedir reconocimiento. Esos gestos simples fueron poco a poco, reconstruyendo algo dentro de Palito que él creía perdido, la sensación de ser cuidado. Ella no intentó ocupar el lugar de nadie. No quiso compararse con Evangelina, ni pretender ser un símbolo en su vida. Era consciente de que la historia del artista estaba llena de capítulos intensos, de triunfos, de pérdidas, de amores difíciles. Pero tampoco se asustaba ante ese pasado. Lo aceptaba. Lo respetaba. Sabía que amar a alguien de su edad implicaba aceptar también sus nostalgias, sus silencios, sus dolores y sus miedos. Y lo hacía con una paciencia hermosa, casi artesanal. Lo más impactante para Palito fue darse cuenta de que ella veía en él algo más que un hombre envejecido o un artista legendario. Veía a una persona con sueños pequeños pero importantes. A un compañero con el que se podía hablar del clima de música del paso del tiempo y de esos pensamientos íntimos que uno guarda para las noches en soledad. Y él, que durante mucho tiempo había sentido que su vida se reducía a recuerdos, empezó a descubrir que todavía podía construir momentos nuevos. Con el paso de los días, Palito notó que su manera de vivir estaba cambiando. Se despertaba con menos peso en el pecho. Reía con más facilidad. Sentía ganas de caminar, de conversar, incluso de hacer planes simples, de esos que se disfrutan sin prisa. Era como si su alma hubiera encontrado un espacio donde descansar después de tantos años de desgaste emocional. No fue un amor que llegó como un rayo. Fue un amor que germinó lentamente, como las cosas que se construyen con cuidado. Y quizá por eso es tan significativo. Porque apareció justo cuando él se había resignado a la idea de que la etapa de amar había quedado atrás. Ella llegó sin anunciarse, sin ruido, sin intención de cambiar su vida, y sin embargo la transformó. A los 84 años, Palito Ortega descubrió que el corazón sigue siendo capaz de abrirse cuando encuentra la dulzura correcta. Y ella, con su presencia sencilla y su afecto sincero, se convirtió en un silencio hermoso que él nunca supo que necesitaba. Durante los últimos años, Palito Ortega vivió una etapa que pocos lograron ver en su verdadera dimensión. Desde afuera seguía siendo el ídolo incansable, el artista querido, el hombre que parecía tener una fuerza inagotable. Pero puertas adentro, su cuerpo y su ánimo comenzaban a mostrar señales de desgaste, señales que él por mucho tiempo intentó ignorar. A los 84 años, cada amanecer era una especie de prueba silenciosa que debía superar aunque nadie lo supiera. Las primeras alertas llegaron con el cansancio. No un cansancio normal, sino uno que se enraizaba profundo, como si cada músculo recordara los años de giras, de viajes eternos, de escenarios llenos, pero también de soledades intensas. Luego llegaron los mareos, los dolores breves pero insistentes, ese tipo de síntomas que el tiempo convierte en compañeros incómodos. Él siempre fue terco con su salud. Decía que había vivido demasiado como para detenerse por unos malestares. Pero la verdad es que empezó a darse cuenta de que su cuerpo ya no lo seguía con la misma fidelidad de antes. A eso se sumó una sensación de soledad, que crecía silenciosa. Desde fuera todos pensaban que su vida estaba llena, familia, gente que lo admiraba, música, recuerdos. Pero la soledad no siempre tiene que ver con compañía física. A veces tiene que ver con un espacio interior que se va quedando vacío poco a poco sin que uno lo note. Había noches en las que Palito se quedaba sentado en silencio mirando hacia un punto del salón, sin pensar en nada concreto, solo sintiendo el peso del tiempo sobre sus hombros.
Hubo momentos en los que el pasado volvía con fuerza, especialmente cuando aparecían fotos viejas, entrevistas antiguas o canciones que le recordaban épocas donde todo parecía posible. Esas memorias podían ser un consuelo, pero también un recordatorio doloroso de lo que ya no estaba. Evocar tiempos gloriosos no siempre alimenta, a veces hiere, y él lo sabía mejor que nadie. A su edad, los recuerdos no siempre son dulces. Algunos son tan intensos que se convierten en una especie de nostalgia que lastima. La pérdida de viejos amigos también tuvo un impacto enorme. Algunos se fueron alejando, otros partieron para siempre. Y cada despedida dejaba una grieta que no era fácil cerrar. Cuando uno llega a cierta edad, empieza a vivir rodeado de ausencias, y Palito, aunque lo aceptaba con dignidad, sentía cada una de ellas como un golpe que lo hacía más consciente de su propia fragilidad. Su salud emocional también estaba marcada por la ruptura definitiva con Evangelina. Aunque él hablaba poco del tema, esa historia llevaba años pesando más de lo que quería admitir. A veces, cuando alguien mencionaba su nombre, su expresión cambiaba de manera casi imperceptible, una mezcla de nostalgia, cansancio y resignación. Era difícil convivir con un pasado tan largo y tan público, y dentro de sí mismo, él sabía que todavía no lograba encontrar un equilibrio entre lo que fue y lo que necesitaba ser. También enfrentó momentos donde sintió que ya no tenía mucho que ofrecer. La fama a veces es cruel, da mucho, pero también exige más de lo que un ser humano puede dar. Hubo días en los que Palito se preguntaba si su vida seguía teniendo algún propósito más allá de los recuerdos y de la música. No lo decía en voz alta, pero esa duda se repetía en las madrugadas silenciosas. Esas madrugadas que él mismo describía como el momento en que uno se enfrenta consigo mismo. Y sin embargo, pese a la salud frágil, pese a la soledad y pese a la sensación de estar viviendo más del pasado que del presente, había algo dentro de él que no se apagaba. Una chispa pequeña, casi tímida, pero persistente. Era el deseo de no rendirse, de encontrar algún motivo que le recordara que aún quedaban cosas por vivir. Una conversación cálida, una risa sincera, una mano que tomara la suya. Algo que lo ayudara a atravesar esos años oscuros que parecían interminables. Él mismo confesó en intimidad que llegó a creer que esa luz nunca volvería, que sus días serían una repetición de rutinas, silencios y recuerdos. Pero la vida, esa vida que tantas veces sorprende todavía, tenía guardado un último giro para él. Un giro que cambiaría la forma en que miraba su presente y que le permitiría finalmente dejar atrás todo aquello que lo mantenía atado al dolor. Cuando Palito Ortega decidió hablar abiertamente de su nuevo amor, lo hizo con la serenidad de alguien que ya no tiene nada que demostrar y con la valentía de quien ha sobrevivido a demasiadas tormentas. No buscaba aprobación, ni aplausos, ni indulgencia. Buscaba algo mucho más simple: ser honesto con lo que estaba viviendo. A sus 84 años, después de tantas caídas, tantos silencios y tantas noches donde la soledad pesaba más de lo que admitía, había encontrado una compañía que le devolvía una suavidad que creía perdida. La noticia, como era de esperarse, provocó una ola de reacciones. Algunos lo celebraron con ternura, reconociendo que nadie tiene un límite de edad para volver a amar. Otros, en cambio, se aferraron al pasado, incapaces de imaginar un futuro para Palito que no incluyera el nombre de Evangelina Salazar. Hubo quienes criticaron, quienes cuestionaron, quienes intentaron reinterpretar su decisión. Pero él, por primera vez en mucho tiempo, no se dejó arrastrar por las opiniones ajenas. Aceptó cada comentario con una calma casi desarmante, como si hubiera aprendido que la vida al final siempre sigue un rumbo distinto al que otros esperan. La mujer que ahora lo acompaña lo hizo reencontrarse con una parte de sí mismo que pensaba apagada. Ella no compite con su pasado, no pretende reescribir su historia, ni borrar los capítulos vividos con Evangelina. Su amor no exige olvidar, sino permitir. Permitir que lo nuevo conviva con lo viejo sin convertirse en sombra, permitir que la tranquilidad ocupe el lugar del cansancio, permitir que el presente sea suficiente sin estar comparándolo con tiempos que ya no volverán. Hay algo profundamente conmovedor en la manera en que Palito habla de ella. Su voz baja un poco, como si quisiera proteger ese sentimiento del ruido del mundo.
No presume, no exagera, no dramatiza. Solo describe pequeñas cosas como ella lo escucha, sin apurarlo, como lo acompaña en días en los que el cuerpo no coopera, cómo lo anima a seguir creando, aunque sea desde la nostalgia, cómo le recuerda que incluso ahora a los 84, su vida sigue en movimiento. Son detalles mínimos, pero en ellos se esconde la raíz de lo que significa volver a amar en la vejez. Un compañero de camino, no un torbellino de emociones. Y aunque muchos esperaban que su edad fuera un impedimento, la realidad es otra. Palito descubrió que el amor, cuando llega sin expectativas y sin máscaras, no complica sino que aclara. Le dio una razón para levantarse con un ánimo distinto, para hablar de proyectos sencillos, para mirar el futuro sin esa mezcla de miedo y cansancio que lo había acompañado los últimos años. Incluso comenzó a aceptar que hay cosas nuevas por vivir, aunque no tengan la intensidad de la juventud. A veces el amor más verdadero es el que se acomoda suavemente y llena los espacios vacíos sin hacer ruido. La prensa, por supuesto, intentó encontrar polémica donde no la había. Intentaron dar un giro dramático al hecho de que él pidiera que no mencionaran más a Evangelina. Pero quienes prestaron verdadera atención entendieron que no se trataba de borrar su historia, sino de darle descanso. Palito necesitaba que el pasado dejara de perseguirlo y que su presente tuviera espacio para respirar. Y este amor tan inesperado, tan tranquilo, le ofrecía justamente eso. A medida que avanzan los días, él se siente más ligero. No porque su cuerpo haya rejuvenecido, sino porque su alma encontró un lugar donde descansar. A esta altura de la vida, el amor no se trata de promesas infinitas ni de grandes gestos. Se trata de compañía, de ternura, de alguien que sostenga la mano cuando el paso se vuelve lento. De eso está hecho su nuevo amor. De una simplicidad hermosa que le da sentido a lo que aún quiere vivir. Y así, mientras muchos discuten si está bien o mal que una persona de 84 años vuelva a amar, Palito Ortega simplemente sigue adelante. Sabe que este capítulo no será eterno, pero también sabe que es real. Y lo real en la vejez es un tesoro. Él eligió no pasar sus últimos años aferrado al pasado, sino abrazar una oportunidad que la vida generosa como pocas veces todavía le brindó. A los 84 años, con todas sus heridas, con toda su historia, con todos sus aprendizajes, Palito Ortega decidió que aún tenía permiso para ser feliz. La historia de Palito Ortega nos deja una verdad que a veces olvidamos: la vida nunca deja de sorprendernos, incluso cuando creemos que ya no queda nada nuevo por vivir. A los 84 años, después de un camino largo, lleno de gloria y también de silencios difíciles, él encontró algo que muchos buscan toda una vida: un amor que no exige, que no presiona, que simplemente acompaña. Un amor que llega cuando el alma cansada empieza a creer que ya no tiene derecho a sentir. Lo más hermoso de su historia no es el romance en sí, sino el mensaje que lleva detrás. Siempre hay tiempo para sanar. Siempre hay espacio para comenzar de nuevo. Siempre existe la posibilidad de abrir la puerta a un poco de luz, aunque cuando pensamos que solo queda sombra. Palito nos recuerda que la edad no limita el corazón. Lo que lo limita es el miedo. Y cuando uno se atreve a dejar atrás ese miedo, incluso la vida tardía puede sentirse nueva. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en tus propias segundas oportunidades, o si simplemente te recordó lo frágil y a la vez tan inmensa que es la vida, gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por mirar más allá de los titulares y permitirte sentir, aunque sea un instante, la profundidad detrás de cada palabra. Si quieres seguir descubriendo historias que emocionan, que sorprenden, que nos acercan un poco más a lo humano, te invito con cariño a suscribirte a nuestro canal. No es solo un clic, es la manera de seguir compartiendo este espacio, donde cada relato tiene un pedacito de verdad y un pedacito de corazón. Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad y por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.